el rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que sos. Si tú eres el rey de mi vida. Bueno, para los que no me conozcan todavía, porque estoy casi sacado del estuche, como aquel que dice, y casi sin estrenar, desde el 2 de octubre soy el nuevo delegado episcopal de Misiones y bueno, pues ya me conocen, ya me han puesto rostro. Nombre, pues Manuel Cuervo, la mayoría, muchos me conocen, con lo cual no voy a hacer más presentaciones mías. Y voy a presentar al primer ponente, cuyo título es ¿Dónde están los jóvenes hoy? Porque si este curso lo hemos dedicado a la evangelización de los jóvenes, pues claro, si no sabemos dónde están, poco les vamos a evangelizar. Y esto es un poco lo de siempre que nos suele pasar en la iglesia. Pensamos que podemos evangelizar quedándonos dentro de la iglesia. Y claro, la gente que está dentro suele estar evangelizada. No sé si se han dado cuenta ustedes, es un pequeño detalle. Si están dentro es porque ya están evangelizados. Nos queda despertar, convertir, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya el camino ha empezado. Claro, estamos hablando de evangelizar hay que salir fuera, ¿vale? Entonces, ¿dónde están los jóvenes hoy? Pues es como comenzamos este curso, donde vamos a ver muchas cosas, pero queríamos empezar con algo que el ponente, que ya digo su nombre, don Juan María González Anleo, que es sociólogo, me decía: yo no sé, traigo unas cifras que lo mismo la gente luego me dice algo. Y bueno, tú no te preocupes, que te defenderemos. Somos gente fuerte. Le he dicho, si no conocemos la realidad, por triste o dolorosa que sea, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿No? Pues tenemos que conocer lo que hay. Entonces luego ustedes, pues muchos dirán, pues ¿qué negativo? Bueno, no sé si será negativo o... Bueno, yo le he dicho que sea realista y ya está. Y nos gustará más o menos, pero es lo que hay. Bueno, pues don Juan María González Anleo es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y experto en Juventud y Sociedad por la UNED. Y completa sus estudios de Sociología durante 3 años en la Universidad Ruprecht Karls de Heidelberg, como pronuncia el alemán, en Alemania. Yo soy políglota, se nota muchísimo. Y continúa su formación de vuelta ya en España con másters en Cooperación Internacional y Recursos Humanos. Y bueno, voy a abreviar, quiero decir, trabaja muchísimo para el SM, veo aquí, también ha hecho investigaciones como consultor en consultoras nacionales e internacionales de juventud, derechos humanos o jóvenes y ciudadanía activa en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, quiero decir que es una oportunidad de poder escucharle, ver pues esa radiografía que le hemos pedido de los jóvenes, que nos ayude para, como los buenos doctores, ver dónde está la enfermedad, si es que la hay, y ver cómo la podemos sanar cada uno de nosotros. Así que yo ya le doy la palabra. Antes de darle la palabra, enciendo esto. Y ahora eso sí, es... Creo que es así. Sí, ¿qué pasa al revés? Ahí está. Si te pido que uses micro, más que a lo mejor porque te puedan oír, sino por no, pues habla, sí, porque si no las cámaras... Es que si no las cámaras... No, es que las cámaras no te cogen, es por eso. Y estamos grabando... ¿Lo revientas? Lo revientas. ¿Y si dejo el micro cerca? Lo que decía la cámara. A ver, si dejo el micro aquí, ¿qué te parece? Bueno, si te pones cerca, sí. ¿Cómo aquí? Ah, claro, por aquí, sí. Bueno. Yo prefiero. Bueno. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues estoy encantado de estar con vosotros, ¿vale? En primer lugar. Luego hablaremos por revelar lo que he dicho antes de la charla. Sí, no, vamos a ver, es que venía en el taxi
Y mismamente en el taxi una señora de una conferencia anterior me ha escrito un mail todo con mayúsculas, sin hola, sin qué tal, sin buenos días, buenas tardes, buenas noches, no, simplemente poniéndome a parir por las cifras que doy. A ver, no matéis al misionero, no matéis al mensajero, sí. Hay gente, no, en serio, hay gente que se lo toma muy mal. Bueno, bien, vamos a ver. Para hacerlo un poquito más breve y no extenderme demasiado, hay muchas formas de abordar la juventud, eso es por descontado, ¿de acuerdo? Yo he elegido la mía porque, bueno, he elegido una serie de cuestiones, la juventud sobre todo española, fundamentalmente. Si queréis, luego en las preguntas, pues me hacéis preguntas de otros sitios. No soy experto de la juventud mundial, ¿vale? Soy experto en lo que abarcan mis brazos, como dice una canción, ¿vale? En lo que abarcan mis brazos, y mis brazos no abarcan tampoco demasiado, ¿vale? Vamos a ver, bueno, me voy a apartar para que podáis ver los datos. Por cierto, no hace falta que toméis apuntes de los datos. Yo he traído muchos datos, mi padre me lo decía cuando era pequeño. Da datos. La verdad es que, claro, con eso salía ganando él, porque él tenía muchos datos en la cabeza y yo con 5, 6, 7 años no tenía ninguno. Pero bueno, he aprendido a dar datos para hacer ver que no es que me lo esté inventando, ¿de acuerdo? Y como sociólogo creo que es importante, ¿vale? Bien, vamos a ver. Lo primero que me gustaría destacar es que cuando se habla de los valores de los jóvenes, habitualmente siempre se pone el acento en la crisis. Hay una crisis de valores. Bueno, también hay los que, al revés, al contrario, dicen ¡buah! Se lleva hablando de crisis desde hace mucho tiempo. Y de hecho es así. En la República de Platón pone en su marioneta, Sócrates, las palabras hay una crisis, los jóvenes están en una crisis de valores. En mi opinión, Platón al principio se atiene mucho a lo que dijo Sócrates, pero luego ya lo utiliza como una marioneta para decir sus cosas. Y entre esas cosas, precisamente, está la cuestión de la crisis de valores. Llevamos entonces aproximadamente 24 siglos con crisis de valores de los jóvenes. No está mal. Crisis. Bueno, yo la verdad es que estoy ya un poco cansado de la palabra crisis, no sé vosotros, que como sabéis además es el punto de inflexión en una enfermedad. La crisis, los médicos de la antigua Grecia lo consideraban como el punto en el que se podía tomar una decisión que iba a llevar a la muerte al enfermo o que iba a salvarle de ella, ¿vale? En ese sentido, a lo mejor sí podremos estar en una crisis o podremos plantearnos a los jóvenes con la mirada puesta en una crisis, porque evidentemente hay muchas cosas que hacer con ellos, ¿vale? Vamos a ver. Si hubiese realmente una crisis de los jóvenes, a mí me parece que hay 4 puntos fundamentales que tendríamos que tener en cuenta para poder abordar la cuestión de la crisis, ¿de acuerdo? En primer lugar, es el descalabro de las grandes ideologías. Si os dais cuenta, el siglo XX es el siglo de las grandes ideologías. Muchas de ellas las consideramos ahora como monstruosidades, pero el comunismo, la revolución comunista en Rusia, era una gran ideología, era una gran utopía incluso, que se convirtió en una auténtica barbarie. El nazismo era una auténtica utopía, ¿vale? Al principio no se veía. Si veis una película que a mí me encanta, a otra gente no le gusta, pero a mí me apasiona esa película, Cabaret. Hay una escena donde hay un chico muy joven que empieza a cantar por la gran Alemania y realmente era una gran utopía que luego se convirtió en un auténtico fanatismo y en una auténtica burrada. Incluso, vamos a ver, mucha gente, el último libro que he escrito, que es todo ese párrafo, se lo ha saltado de los libros que he escrito, da igual, es Jóvenes, 1968, queremos otro mundo y lo queremos ahora. Me ha parecido interesante porque ya estaba un poquito aburrido, sinceramente, de escribir todo sobre jóvenes de ahora, es irme un poco atrás y abordar la generación del 68. Y mucha gente dice, efectivamente, lo que es cierto. La generación del 68 ahora son los que controlan el mundo y dejaron sus ideales aparcados en algún sitio y ahora mismo pues son los que dirigen los grandes bancos, son los políticos que nos están llevando a la ruina, no solamente en España, sino en el mundo entero. Entonces, no es tan extraño que la juventud actual recele un poco de las grandes utopías y de las grandes visiones, ¿de acuerdo? En segundo lugar,
cada vez hay modelos de aprendizaje más amplios y mestizos. Es decir, el joven tiene un compañero de pupitre, a lo mejor que es pues latinoamericano, tiene otro que es chino, tiene otro que es, bueno, marroquí. Y evidentemente así surgen muchas dudas, muchas veces se relativiza mucho el propio sistema de valores, ¿de acuerdo? En tercer lugar, la podredumbre moral de las instituciones. Hoy hablaremos sobre eso. No hay en España por lo menos, no hay ni una sola institución. A mí me hace mucha gracia, bueno, no os voy a ser sincero, me da mucha pena cada vez que oigo a un político diciéndole a otro: usted no me da lecciones a mí de corrupción o de moral o de lo que sea. En primer lugar, yo pienso que una persona puede estar aprendiendo hasta el fin de sus días, hasta el último día, hasta el último momento de sus días puede estar aprendiendo. Con lo cual, por favor, a mí, dadme todas las lecciones que queráis, cuando queráis y como queráis, ¿vale? A mí, vale. Pero en segundo lugar, ¿realmente están las instituciones como para decir no me deis lecciones de moral? Especialmente la institución política. Vamos a ver, los jóvenes, en este sentido yo no solamente soy cristiano, sino además soy sociólogo. Y como sociólogo, sé que los jóvenes, los niños, aprenden mirando, aprenden observando y hacen lo que hacen sus mayores. Y sus mayores en los medios de comunicación, los futbolistas, los políticos, no están precisamente dando un gran ejemplo a los jóvenes. Con lo cual tampoco nos tenemos que sorprender tanto si hubiese realmente una crisis. Y por último, con lo que empezaré la charla, ¿vale? Con lo que entraré, ¿vale? Que es la crisis, lo que se ha llamado en sociología la crisis de los pactos fordistas. ¿En qué consiste esto? Vamos a ver. Los pactos fordistas vienen básicamente de un contrato que hace la sociedad con el joven. Joven, esfuérzate, da lo mejor de ti, y nosotros, la sociedad, te garantizamos hasta cierto punto que vas a tener una casa, que vas a tener una vivienda. Antes lo habéis leído, ¿vale? No me acuerdo cómo era exactamente en el papel, pero hemos hablado de un trabajo digno, hemos hablado de una vivienda digna, hemos hablado de cosas de esas, ¿vale? De justicia, etcétera, etcétera. Nosotros te vamos a garantizar de alguna forma eso, si tú te esfuerzas estudiando, si tú te esfuerzas bien. Desde los 90 aproximadamente, esos pactos lo tenéis, bueno, si a alguien le interesa, yo no vengo a vender mi libro, lo tenéis en un libro que tengo que se llama Generación Selfie. Desde los años 90, ese pacto con la sociedad se rompe. La sociedad rompe el pacto, básicamente. Es decir, vamos a ver, lo que se ve hoy en día de alquileres por las nubes de 700 euros con sueldos miserables, eso lleva aconteciendo desde hace ya mucho tiempo, no es algo nuevo, ¿vale? Lo llevamos arrastrando por lo menos desde los años 90. Y desde ahí es desde donde yo quiero empezar. Conté una anécdota en mi libro, en Generación Selfie, porque me llamó la atención y porque lo estaba escribiendo en ese momento el artículo y lo leí en el periódico. Ahora que han sido las elecciones, un chico estaba llamado, yo fui una vez presidente de mesa en una de las mesas electorales, me pagaron, es que no me acuerdo cuánto fue, 20, bueno, es que eran pesetas incluso, o sea, imaginaron, pero no sé si fueron 30 euros, 20 euros, 30 euros por pasarme ahí desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, porque yo tenía que llevar los bueno, pues era ahora porque antes era menos. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? El 65 es el sueldo de muchos jóvenes casi de un mes. Bueno, el chico se negó ahí. Y la Guardia Civil fue a buscarle a su casa y le dijo, bueno, ¿nos puede acompañar por favor? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le debo yo a la sociedad? ¿Por qué tengo que ir yo a eso? ¿Qué me ha dado la sociedad? Bueno, evidentemente no se extendió tanto, no se puso tan filosófico, ¿vale? Simplemente dijo, ¿por qué? ¿Vale? Pero no sé, me llamó mucho la atención y lo incluí en el libro, ¿de acuerdo? Porque porque realmente la sociedad ha roto los pactos con los jóvenes y los jóvenes, a su vez, han roto los pactos con la sociedad. Bien, vamos a empezar por ahí. Escribí en el Observatorio de la Juventud de Iberoamérica, lo tenéis todos, simplemente ponéis OJI, ¿vale? Observatorio de Juventud de Iberoamérica, SM, ponéis Juan González Aleo y os salen todos mis artículos. Y escribí 3 artículos que yo os recomiendo para ampliar un poco toda esta información. Ah, que por cierto, al final, si alguien lo necesita, daré mi mail, por si alguien quiere todas estas cifras que voy a dar, las quiere en PDF, ¿de acuerdo? Bien. Escribí 3 artículos
que llamé Miserials. Miserials es una mezcla de millennial, que es un concepto típicamente norteamericano, anglosajón en general, y miseria. Y cogí la idea de lo del mileurismo. Y me gustaría empezar por aquí, por la cuestión del mileurismo. Vosotros os acordáis de la expresión mileurismo, ¿verdad? Sí. ¿Os acordáis que con esa expresión se trataba de decir, va, joven, tú no vas a llegar a nada, no cobras nada, no llegas ni a los 1000 euros, 1000 euros raspados, con eso... ¡Wow! Hoy en día, muchos jóvenes se partirían la cara por conseguir 1000 euros. Y de hecho, hoy en día, de lo que se habla es de miseurismo. Miseurismo. Es decir, ya ni mileurismo, miseurismo, de miseria. ¿Vale? Bien. Bueno, os ponéis, os descargáis os recomiendo sobre todo el segundo y el tercero. El tercero es un poco la conclusión de lo que voy a contar hoy y demás cosas, pero básicamente ahora mismo está habiendo una revolución juvenil, y no me estoy refiriendo ni a la revolución feminista ni a la revolución ecológica, me estoy refiriendo a la revolución del no contéis con nosotros para la sociedad futura. En el 68, como os he dicho, escribí un libro hace poco, o sea, el año pasado. Le preguntaban a Jean-Paul Sartre, el filósofo, le preguntaban ¿qué posibilidades tiene la juventud de ganar esta revolución, la revolución del 68? Y Sartre decía ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Pues porque el pan que te vas a comer mañana por la mañana no lo hacen los jóvenes, lo hacen las personas mayores. El trigo no lo traen los jóvenes desde el campo. La carne que se vende en los mercados para comer mañana al mediodía tampoco la venden los jóvenes. Con lo cual los jóvenes no tienen nada para atravesar los raíles del tren que es la sociedad y hacerla descarrilar. Jean-Paul Sartre tenía razón. Es decir, no tenían nada que inmediatamente, ni la carne, ni los cereales, pero tenían algo que a largo plazo puede derrumbar cualquier sociedad, sus futuros hijos. Y con esto empiezo. Un informe de hace 1 año y medio de Cáritas Europa estudiaba los jóvenes en 17 países de la Unión Europea. De hecho, mi artículo Miserials 2 coge ese informe y lo contrasta con los datos españoles, ¿de acuerdo? Por si os lo queréis descargar y leerlo. Bien, yo solamente os contaré alguna cifra, ¿de acuerdo? Según este informe, que estudia, ya digo, los jóvenes portugueses, los jóvenes griegos, los jóvenes alemanes, los jóvenes holandeses, los jóvenes franceses, según este informe, las sociedades en Europa, todas, han abandonado el compromiso de cohesión social y con las nuevas generaciones. Le han dado la espalda a los jóvenes. Fijaros que estoy hablando de realidades como Holanda o Alemania, donde realmente se está mucho más avanzado que en España, ¿de acuerdo? Por primera vez en décadas, los jóvenes, estas generaciones, tendrán menos oportunidades y estarán peor que sus padres. Con escasos empleos, con salarios bajos, por no decir miserables, con condiciones paupérrimas de trabajo y con un deficiente acceso tanto a la protección social, si la mantienen, porque básicamente la idea es de construirla, ¿de acuerdo?, como a los derechos básicos, especialmente a las viviendas. Los jóvenes padres solteros es el grupo social más vulnerable, expuesto a la pobreza y a la exclusión. Son lo que llama el informe de Cáritas Europa Sinkis. Parejas jóvenes donde solamente uno trabaja, recibiendo muy poco dinero y donde básicamente ese dinero, casi todo, se va a la cuestión del alquiler. Y estos, yo daba clase en la Universitas Senioribus hace ya bastante tiempo, a mayores de 65 años, y era muy interesante comprobar o chequear las experiencias con diferentes personas que no eran de mi edad, de hecho me llamaban el bebé. Yo ya tenía 29, 30, 31 años, pero me llamaban el bebé. Bueno. La cuestión es que muchos de ellos siempre les indignaba la cuestión de que los jóvenes no tuviesen hijos. Y básicamente lo enfocaban en una cuestión fundamental: son unos egoístas. Puede ser que haya algo de eso, yo no voy a decir que no. Vamos a ver, yo siempre he dicho que un fenómeno social se explica por muchos factores, ¿de acuerdo? No solamente ni por uno, ni por dos, ni por tres. Ahora bien, lo que se ha venido a llamar trabajo flexible, que se instauró en España, sobre todo a partir de la última ley del trabajo, no sé si os acordáis, supongo que sí, significa una cosa, significa, como una prima mía,
que cada día tiene que firmar su contrato. Dicho de otra forma, cuando llega a su puesto de trabajo, lo primero que hace es entrar. No tiene nada, por supuesto, porque ¿para qué? ¿Vale? Tiene el ordenador, que es de la empresa, el teclado, que es de la empresa, nada más. Y lo que hay en su mesa de trabajo es una hoja para que firme todos los días su contrato. Yo os pregunto, vamos a ver, en estas condiciones, un chico puede comprarse, pues no sé, puede comprarse una moto. Imagínate, yo lo hago en la universidad. ¿Cuánto necesitarías? Es muy divertido además hacerlo. ¿Cuánto dinero necesitarías, es una pregunta trampa, ganar por mes para tener un hijo? Es muy divertido porque en una universidad en la que estuve dando clase, de los salesianos, un poquito más humilde, ¿vale? Los chicos me decían, pues 800, 900... Bueno, yo también doy clase en otra que es Business and Marketing School, ¿vale? Que evidentemente yo he visto una alumna mía entrando con un Ferrari. Ahí me dicen a partir de 4.000 euros. Bien. Pero la cuestión no es cuánto dinero, sino cuánto tiempo. Dicho de otra forma, si un joven sabe que va a ganar 4.000 euros este mes, pero no sabe si al mes siguiente lo va a ganar, lo que eufemísticamente han expresado con la bonita expresión de flexibilidad laboral. Qué bonito suena, ¿eh? Flexibilidad laboral. Dicho de otra forma, te pueden echar a tu calle cuando les dé la gana, ¿vale? Bien, entonces se comprarán una moto, se comprarán un coche, a lo mejor un coche, se comprarán una chaqueta, unas zapatillas, pero no se va a poner a tener un hijo. Que yo sepa, todavía no se pueden vender los niños por Wallapop, ¿vale? Y un niño, evidentemente, hay que darle de comer al mes siguiente y al siguiente, no lo vas a meter debajo de la cama. Bien. Son los sinkis, ¿vale? ¿Qué opinan los jóvenes de su crisis de valores cuando se les pregunta? ¿Qué dicen ellos? Porque es interesante también preguntarles a ellos, ¿no? Oye, dicen desde hace 24 siglos que tenéis crisis de valores. ¿Qué opináis sobre el tema? Mira, el 67% dice que quiere recibir educación en valores, que necesita recibir educación en valores. Fijaros una cosa, por favor. Perdón, esto se está repitiendo, no sé por qué. A ver, y el 32%, perdón, dice que estaría bastante interesado. Mira, esta imagen, me voy a acercar aquí, no sé por el micrófono, No pasa nada. ¿Sí? ¿Me lo llevo? No, déjalo. Vale. Mira, vamos a ver, imaginaros que estamos hablando de marketing, ¿de acuerdo? Estamos hablando de oferta y de demanda. Vale. Estamos hablando de oferta y de demanda, esto he visto hacerlo a muchos cantantes, o sea que... fijaros, estos son los valores, esta gráfica la hice yo hace cierto tiempo, porque había dos preguntas. Bueno, yo repliqué una pregunta que se le había hecho a los adultos, la repliqué en el informe de la Fundación SM y se la pregunté a los jóvenes, ¿vale? Y entonces les pregunté, importancia otorgada por los jóvenes para tener una educación en ciertos valores, como la tolerancia, el respeto, la honradez, la responsabilidad, la lealtad, el dominio de uno mismo, independencia, imaginación, etc. Y las cualidades que creen los padres que hay que inculcar a los hijos. Vamos a ver, solamente quiero que os le echéis un vistazo, no quiero que os metáis, para eso os mandaré ya el PDF, ¿de acuerdo? Pero fijaros, los jóvenes tienen una alta demanda en educación en valores, excepto en la fe religiosa, bueno, que también, vamos a ver, es más del 5, ¿de acuerdo?, sobre 10. Sin embargo, los padres consideran que solamente la tolerancia, la honradez y la responsabilidad son valores importantes para inculcar. Si os dais cuenta, los únicos 3 puntos en los que coinciden. Pero fijaros a partir de aquí. Lealtad, dominio de uno mismo, independencia, la demanda de los jóvenes, la oferta de los padres, o la supuesta oferta de los padres, ¿de acuerdo? Perseverancia, afán de superación, sentido de la obediencia y fe religiosa. Bien, vamos a ver, a mí me da la sensación de que si aquí hay un problema, es el de los padres, no tanto el de los hijos. Es decir, lo que se ha venido a llamar en sociología una fe laxa, una fe y una educación laxas. Es decir, no pensar que hay que educar en valores, no pensar que hay que darles a los hijos porque los hijos no lo necesitan, ya lo encontrarán en algún otro sitio. Luego veremos eso, en dónde lo encuentran, ¿de acuerdo? Bien, cuando se les pregunta a los jóvenes por el sentido de la vida, por los aspectos importantes de su vida, estos son datos de la Fundación SM, ¿vale? Ya nos centramos básicamente en ellos. Lo primero es la salud, ¿vale? Luego la familia, el trabajo, amigos y conocidos, tiempo libre y ocio, ganar dinero, política y religión al final de todo. La religión lleva ahí 25 años.
Y además es lo que yo en varios artículos he llamado una bola de nieve. ¿Por qué una bola de nieve? Porque el crecimiento no es aritmético, sino es exponencial. Es decir, cuanto más grande es la bola, más se arrastra consigo. Dicho de otra forma, lo veremos después, cuanto más grande es la ola de secularización, más padres no le hablan a sus hijos. De hecho, ya se habla mucho, ¿vale? Yo doy muchas charlas en grupos religiosos y tal, y se habla mucho de que España es un terreno de misiones, en el sentido de que hay que evangelizar desde cero. Les contaba a unas monjas hace unos meses, hace poco me criticaron por esto, pero a mí me parece representativo, no es una anécdota estúpida, es una anécdota, a mí me parece bastante importante. En mi clase yo hablo de religión, cuando puedo, hablo del Papa, hablo de ciertas cosas, chequeo las caras de los jóvenes, ¿vale? Lo que les interesa, lo que no les interesa. Y una vez hablando de religión, que no les suele interesar, una chica levantó la mano, hace como 3 años y medio, una cosa así, me dijo, perdone, pero yo es que no me entero. ¿Cuántas vírgenes hay? Esta chica está en una universidad católica y estuvo en un colegio católico antes. Cuando conté esto a las hermanas, una de ellas, después en la pausa del cigarrillo, bueno, mi cigarrillo, no el suyo, me dijo, pues yo tengo una anécdota incluso peor. Yo en clase, un alumno, esta vez era un alumno, me preguntó, perdone, madre, vamos a ver, ¿el que nace en Navidad es el mismo que muere en Semana Santa? Hace poco me dijeron que no era pertinente que yo contase esta anécdota, pero a mí sí me parece muy pertinente, en el sentido de que hay un desconocimiento absoluto de la religión católica en este país. Y cada vez eso, como digo, es una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande. Dicho de otra forma, no hay contacto con la institución, no hay ningún tipo de conexión. Como veremos después, hay una enorme opacidad del mensaje de la Iglesia, con lo cual eso no llega. Con lo cual, efectivamente, antes nos teníamos que ir muy lejos para hablar de lo que has dicho tú antes, de hablar de Jesucristo y evangelizar. Pero ahora, realmente, lo básico, el ABC, ya lo encontramos aquí. O la necesidad de ABC, lo de la tengo sed, pues eso es bastante obvio en esto. Bien, los jóvenes fundamentalmente, yo hablo mucho de una estrategia de roque frente a la sociedad. Como hemos visto, su familia, sus amigos y su salud es lo más importante. Lo menos importante es la cuestión pública, la cuestión de la política y la cuestión de la religión. Yo hablo de una estrategia de roque. La estrategia de roque básicamente consiste en que el rey, por miedo a los posibles ataques desde el tablero, entra, ¿vale?, se cubre con los peones y se cubre con la torre y se protege del resto del tablero. Yo creo que los jóvenes hoy están haciendo exactamente lo mismo. Es decir, una estrategia de protección frente al tablero social que les interesa y que además piensan que es peligroso. Y de hecho es que lo es bastante. Primero se refugian en lo que se llama el Hotel Mamá. Ya habréis oído esto. A mí me encanta esta foto. Sábanas limpias, 3 comidas, cariño y postres, ¿vale? Algún sociólogo ha hablado de que, hombre, de que es algún sociólogo con mala leche, lo que conozco, ha hablado de que es normal que para los jóvenes sea tan importante la familia, porque básicamente sin sus familias estarían en la calle. De hecho, vi una vez en la SER, me preguntaron, pero había unas revueltas de jóvenes por esto del medio ambiente. Me dijeron, ¿pero qué sería necesario para que los jóvenes salieran a la calle? Y yo les dije, es muy fácil. Hay un libro de una señora francesa que sacó hace como 3 años que se llama Jóvenes, marchaos. Te das cuenta de que en Francia los jóvenes se van de casa a los 21, 22, 23 años, no a los 56 como aquí, ¿vale? Bien. Pero jóvenes, marchaos. Mañana las familias españolas dicen, jóvenes, marchaos. Y les cierran la puerta y les dejan fuera de su casa y mañana hay una revolución en este país. O muchas colas en Cáritas. ¿Perdona? O colas en Cáritas. Bueno, bien. Bien, mirad, con grandes excepciones los jóvenes confían en sus familias, tienen una mayor satisfacción que en el resto de espacios sociales. Se ha aumentado el modelo democrático de familia del 62 al 69 en los últimos años.
Y ahora bien, la única cuestión, lo único que quiero plantearos, sobre todo a la vista de la anterior diapositiva de los valores que quieren inculcar los padres y los valores que quieren recibir los hijos, es que hay una muy delgada línea entre lo democrático y lo permisivo. Vamos a ver, a veces los sociólogos somos muy tontos y hacemos las preguntas muy mal. Si yo le pregunto a cualquiera de vosotros, vamos a ver, ¿tu familia cómo es? ¿Democrática o permisiva? ¿Qué me vais a contestar? Pues democrática, evidentemente. Vamos a ver, hay que ser muy tonto. No es mía la pregunta, ¿eh? O sea, la puso alguien antes de que yo. Si le preguntas eso, evidentemente te van a decir democrático. Sin embargo, muchos sociólogos opinamos que hay una especie de familia light que no cumple con sus obligaciones. Pero volvemos otra vez a la cuestión social y la cuestión de la crisis social. Mi director de tesis, Miguel Clemente, un tío con un coco prodigioso, experto en televisión, en cuestiones de televisión, infancia y cosas de esas, un tío muy listo, me decía que no dejaba ver a sus hijos Los Simpson. Yo le decía, Miguel, creo que eres un poco cruel, ¿vale? Y le decía, mira, vamos a ver, yo creo, le decía yo, así todo malentendido, que yo creo que lo que tendrías que hacer sería verlo con ellos y comentarlo. Mira, pues mira, esta escena tal y dice, ¿tú sabes lo que me estás pidiendo? Yo me levanto a las 6 de la mañana, salgo a trabajar a las 7, me paso todo el día en la universidad trabajando como un cabrón, ¿vale? Para luego llegar a las 8, agotado a casa. Hace unos años hice un estudio sobre conciliación familiar y llegué a una conclusión muy simple para la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Lo hicimos varias instituciones, ¿vale? Eran con las 50 grandes empresas con medidas extraordinarias para la conciliación familiar. Todo mentira. Era todo mentira. La conciliación familiar en este país no existe. Lo cual significa que los padres, esto lo sabéis mucho mejor que yo, porque yo no soy padre, muchos de vosotros supongo que sí, muchos padres llegan agotados a casa y lo último que pueden, no digo que quieren, que pueden es ponerse a ver una serie con sus hijos y comentarla, etcétera, etcétera, a las 8 de la tarde totalmente agotados. Conozco casos por un tubo de esto. Es decir, un amigo mío que se levanta también a las 6 y llega a las 9 y luego tiene que trabaja en marketing, el pobre, bueno, no, el pobre no porque gana mucho, pero está perdiendo la infancia de sus hijos. No les ve. De hecho, ya tuvo una primera separación y el tío me dijo, es que no entiendo por qué. Digo, pero si no ves ni a tu familia, no ves ni a tu mujer ni a tus hijos. No, claro, no, es que no. El tío llegaba, pues se tomaba algo con sus hijos y luego se metía directamente en el despacho a trabajar, hasta por la noche, y luego se volvía a levantar a las 6 de la mañana, etcétera, etcétera. Bien, entonces, básicamente, y esto está relacionado con lo que vamos a ver después, o sea, con lo que os voy a contar después sobre las nuevas tecnologías y los niños y este bicho de aquí, ¿de acuerdo? Antes se utilizaba a la televisión como niñera, ahora se utilizan los nuevos medios de comunicación, los móviles, las tablets, etcétera, etcétera, como niñeras de los niños. Y en mi opinión, eso es un error enorme de lo que nos arrepentiremos. Familia Light, vale. Bien, voy a hablar de 4 grandes valores que en mi opinión definen, hay muchos más, pero en mi opinión son 4 valores fundamentales para entender a la juventud hoy en día. En primer lugar, la libertad y la autonomía. Por favor, si he puesto estos 2 valores juntos, es precisamente porque creo que los dos funcionan en una balanza. Quiero decir, los jóvenes españoles no tienen autonomía. Desde el momento en el que no tienen dinero, están viviendo con sus padres y dependen totalmente de ellos. De hecho, vamos a ver, yo no tengo coche, no tengo ni carnet de conducir, pero no me gustan los coches, nunca me han gustado los coches, además es un atentado ecológico, no sé si sabéis, no existen coches ecológicos, ¿vale? Es como decir, dinosaurio, chiquitín. No tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido. Coche ecológico, pero vamos a ver, ¿y la electricidad de dónde sale? ¿Del movimiento de las orejas del conductor o de dónde sale? Bueno, la cuestión es que a mí siempre me ha fascinado la obsesión del joven español con los coches. De hecho, me fascinaba desde que tenía 5 años y teníamos una familia de vecinos que eran 4 y tenían 5 coches. Y se pasaban el domingo entero metiendo un coche, lavando el coche, sacando el coche, metiendo otro coche, lavando el coche, sacando otro coche, metiendo el coche, lavando el coche. Y yo decía, qué obsesión con el coche. Hasta que descubrí un artículo maravilloso de un sociólogo catalán, listísimo el tío,
que hablaba sobre la importancia del coche para el joven español desde otro punto de vista totalmente diferente. Decía, vamos a ver, los jóvenes españoles no tienen un apartamento como los jóvenes alemanes. Cuando yo llegué a Alemania y me preguntaron, ¿dónde vives? Yo tenía 22 años, 23 años. Yo, con mis padres. ¿Con quién? ¿Con mis padres? ¿Con qué? ¿En serio todavía? Bueno, los jóvenes alemanes con 23 años ya están fuera de casa, ya tienen su propio piso, ya se llevan a su novia, a su novio, etcétera, etcétera, a su casa. Los jóvenes españoles eso no lo pueden hacer. Con lo cual, decía este sociólogo que me encantó, me abrió, es como si de repente viese luz a través del artículo. El coche es el primer apartamento del joven. Es su lugar de autonomía, pequeñito, pero eficaz. ¿Vale? Ahí pueden estar con amigos, pueden ir de un sitio a otro, pueden estar con la novia, pueden fumarse cosas legales o ilegales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Pero por eso, precisamente, porque no hay autonomía, es por lo que los jóvenes le dan una importancia, como ningún otro país de Europa, a la cuestión de la libertad. Es obsesivo. Yo creo que la explicación fundamental es por la falta de autonomía, ¿de acuerdo? En las cuestiones de cuerpo, moral, ocio, sexo y consumo, la libertad, ese coto vedado de su propia libertad es algo absolutamente sagrado y no permiten que absolutamente nadie se meta ahí. Y esto es una cosa que, perdonad, pero la Iglesia muchas veces no tiene en cuenta, ¿vale? Fijaros hasta qué punto que cuando se les preguntaba en el último informe del 2017, una serie de preguntas, ¿tenéis un nivel de libertad adecuado? ¿Tenéis insuficiente? Solamente el 16 lo pensaba, más de la que deberían. El 99 era el 22, en 2017 el 30% de los jóvenes consideraban que tenían más libertad de la que deberían. Es mucho, ¿eh? A mí por lo menos me parece mucho. ¿Vale? Un 30% de jóvenes tenemos más libertad de la que deberíamos. Bueno, esto también influye en la cuestión de marcar su cuerpo. Eso fue otro artículo maravilloso cuando mi padre y yo escribimos para comprender a la juventud actual en el 2007. Mi padre me dijo, todo lo que yo no sé lo escribes tú. Digo, vale, ok, así lo hacemos. Y yo empecé a leer sobre el cuerpo, tatuajes, piercings, transformaciones, etcétera, etcétera. Decían que había muchas razones por las que el joven se tatuaba, pero que había una razón fundamental que era como el común denominador, marcar el cuerpo como propiedad privada. Me gustó mucho, sobre todo porque yo viví, cuando era niño y no tan niño, viví de cerca a mi pueblo, donde vivían mis abuelos, de lo cual estoy súper agradecido, porque fue una gran experiencia todo aquello. Vi la matanza del cerdo, vi cómo mi abuelo marcaba las reses, ¿vale? Con su nombre, ¿vale? Entonces, me acuerdo perfectamente de esa imagen y la veo y realmente me cuadra. Es decir, te puedes tatuar porque has roto una relación, porque tienes un proyecto en la vida, porque tienes un desafío, pero fundamentalmente, como con un común denominador, marcas el cuerpo para decir, este cuerpo es mío, ¿vale? Bien, hace unos años, como 3 años o 4 años, salió esta foto que a mí me llamó mucho la atención en El País. Fue una manifestación contra la cuestión del aborto, curas y jueces fuera de mi cuerpo. Me llamó muchísimo la atención esta fotografía, porque creo que describe la sensibilidad de una parte muy importante de la juventud en España y en el resto de países, pero fundamentalmente en España. Vamos a hablar de la rebeldía. Después de beber, porque si no... Además es bueno hacer pausas para meditar. Los jóvenes españoles, cuando se les pregunta ¿qué sois?, lo primero que dicen es consumistas, como podéis ver, 51%. Acabamos de sacar entre la FAD y la Fundación SM, acabamos de sacar un libro que se llama Protagonistas y espectadores. Es sobre un recorrido, os lo recomiendo, también os lo podéis descargar en la Fundación SM o en la FAD, en las dos, ¿vale? Porque es lo más completo que se ha escrito hasta ahora, en mi opinión, no es por ser autor, ¿vale? Creo que es lo más completo que se ha escrito hasta ahora sobre los jóvenes españoles porque recogemos todos los estudios que se han hecho en España en los últimos 40 años sobre juventud, con lo cual es muy rico y además tiene 2 volúmenes. Uno es más cuantitativo, ¿de acuerdo? Y el otro es cualitativo. Y el segundo tiene un apartado sobre consumismo. Es la serie de identidad fundamental. Ahora yo estoy escribiendo un artículo, también para la Fundación SM,
sobre el gran reto que tienen los jóvenes con la revolución ecológica. Porque, de acuerdo, podemos decir, vamos a hacer la revolución y vamos a intentar un planeta más verde, pero ¿eso es posible siendo consumistas? Dicho de otra forma, ¿realmente se puede ser consumista, que por definición es, bueno, habéis visto el continente de plástico que hay en el Océano Índico, que es como España? Es que es flipante. España, Francia y Alemania juntas de mierda de plástico en medio del Índico. Es un continente. Y eso es los desechos que el consumismo ha estado generando a lo largo de mucho tiempo. Si los jóvenes, es por lo menos la idea central que quiero expresar en mi artículo, si los jóvenes quieren realmente hacer una revolución verde, lo primero que tienen que hacer es lo más difícil: dejar de ser consumistas. Y enseñarnos al resto de la sociedad a dejar de serlo, ¿vale? Pero lo segundo que dicen es rebeldes. Y a mí me llamó mucho la atención la primera vez que leí esto, porque rebeldes, exactamente, vosotros lo veis. Vamos a ver, para empezar, y esto es esto también lo he escrito por ahí, ser consumista significa decir sí al sistema, porque el sistema es consumista, y decir, había un sociólogo que decía, los rebeldes son los que dicen no a los medios para conseguir los fines en el sistema y no a los fines. La generación del 68 era, por definición, la mayor generación rebelde de la historia, a nivel mundial me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Es decir, decían, no queremos vuestros fines. Los hippies, que tanta gracia nos han hecho siempre, ¿realmente os imagináis que realmente en aquel momento hubiésemos dado un cambio a una vida más sencilla como ellos proponían? No eran los perroflautas, ahora se llaman así, ¿vale? Que en aquel momento se les empezó a echar en cara. Todo el sistema se puso en contra de ellos porque el sistema era consumista y ellos eran profundamente anticonsumistas. Pero si hubiésemos dado un giro en aquel momento, probablemente la cosa no hubiese terminado como está terminando ahora. Son los jóvenes rebeldes hoy diciendo sí a los fines del sistema y diciendo sí a los medios, que es el dinero, para conseguir esos fines. Ahí dejo la pregunta. Yo creo que no, pero esa es. Pascal Bruckner tiene una cita, que es un autor que me encanta, francés, dice: ser un rebelde profesional es una pura contradicción, pues hace cotidiano un estado excepcional, pero se trata de un mecanismo, esta es la clave, un mecanismo de autopromoción muy valorado en una sociedad donde todos queremos ser únicos. Si veis 5 anuncios, yo doy clases en el ESIC de publicidad, os aseguro que si ponéis 10 anuncios y los analizáis un poco, en 6 de esos 10 anuncios lanzan alguna idea como sé tú mismo, sé diferente, vete fuera de la colectividad, de los borregos sociales, etcétera, etcétera. 6 de 10 dirían una cosa así. Es una auténtica obsesión por ser diferente. En mi opinión, muy relacionada con el hecho de que todos somos cada vez más iguales. Eso es lo que nos produce terror. Ser iguales a los demás, ¿vale? Por eso necesitamos pensar. Mirad, yo esto, como doy también sociología del consumo, tengo muchas discusiones con los jóvenes en clase. Me dicen, yo soy diferente a todos los demás. Entonces digo, bueno, ya empezamos. Vale, bien, vamos a ver. ¿Has visto cómo vas vestido? Sí, ¿qué? Que no hay tanta diferencia. Bueno, ya, ¿y qué? Pero pienso diferente. ¿Sí? Bien. Les pongo una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas. Digo, por favor, contestadme estas preguntas. Y hago una curva de Gauss. ¿Vale? Y digo, mira, básicamente todos pensáis lo mismo. Y entonces ya es cuando empiezan a decir, pero están convencidos de que son diferentes de los demás. Y de ahí viene el mito, más que el valor, el mito de la rebeldía. ¿Vale? Bien. En tercer lugar, tolerancia. Los jóvenes están obsesionados con la tolerancia. Lo que pasa es que, bueno, cuando se les pregunta por qué es lo más importante, si la sociedad española es tolerante, como veis, no se ve muy bien, de 25 a 34 años y de 18 a 24, bastante tolerantes, poco tolerantes, ¿vale? El 50%. A ver, España ha dado pasos de gigante en este sentido, en la cuestión de la tolerancia. Eso todavía queda, por supuesto, pero ¿realmente es como para no pensar que somos un poquito más tolerantes que eso? Vamos a ver, la tolerancia es un valor terriblemente peligroso. En primer lugar, está muy relacionado con la cuestión de ser único, que me admitan, que me toleren. Es decir, no es una cuestión de admitir al otro, muchas veces. Es una cuestión de decir, que me toleren como soy.
Porque yo soy como soy. Eso lo he oído un millón de veces. Soy como soy, admíteme, acéptame y admíteme. En segundo lugar, la tolerancia, lo que yo he llamado la tolerancia fría, es muy fácil. Bueno, pues tengo un par de mujeres lesbianas al lado, tengo un par de, yo qué sé, de alcohólicos, tengo un par de musulmanes, pero ni hablo con ellos, ni me acerco a ellos, a su bola y yo a mi bola, ¿vale? Esa tolerancia es muy fácil. La tolerancia difícil es la tolerancia que escucha y se compromete. Y en tercer lugar, y además lo digo hoy, día después de las elecciones, con mayor causa, la tolerancia de la intolerancia, es la gran paradoja de la tolerancia, produce intolerancia. Esto es una cuestión que lanzó un filósofo llamado Popper, ¿vale? Decía, para ser tolerante hay que ser intolerante con ciertos intolerantes. No se puede permitir ser tolerante con todas las formas de pensar, porque hay formas de pensar que no son tolerantes y que cuando entren dentro del sistema, exactamente igual que un virus, hackearán el sistema y convertirán el sistema en un sistema intolerante, con lo cual al final, por ser tolerante, no sé si ves, esto os parece un trabajo, ¿no? Por ser tolerante, terminaremos consiguiendo una sociedad intolerante. Atención, esto es lo que se ha llamado desde siempre en filosofía la paradoja de la tolerancia, ¿de acuerdo? Popper, ¿vale? Y luego Marcuse, bueno, y luego muchas cosas, ¿vale? Bien. Vale. Enzo dice, Javier Enzo, que estuve con él en la presentación del libro este de la Fundación, también tiene una frase que me gusta. La tolerancia es uno de esos valores faros que en vez de alumbrar, deslumbra. Me gusta la frase, os la dejo ahí y ya está, ¿vale? Por último, la cuestión de la inclusión. Hay que ser inclusivo. Bien. Vamos a ver, hoy voy a ser sincero. Yo olfateo, yo oigo. Yo les digo a mis alumnos el primer día de clase, si no queréis que os escuche, poneros lejos porque yo soy, como sociólogo, soy un cotilla con título. Yo es la definición de sociólogo, un cotilla con título. Yo estoy escuchando siempre, porque creo que se hace mucha sociología en Facebook, que al final os ofreceré mi Facebook, lo que hago básicamente es cotillear, ¿vale? Y ver por dónde van las cosas, ¿de acuerdo? Y luego pensar sobre ello. Este valor no lo tengo claro. Es decir, no sé si realmente es un valor, realmente es emergente, es verdadero, no lo es, pero bueno, la cuestión es que la inclusión es algo fundamental hoy en día entre los jóvenes, ¿de acuerdo? Evidentemente todas las formas de sexualidad, por supuesto, eso ya está superado, bueno, aunque ahora mismo estaríamos en la bisexualidad, es la bisexualidad la que más está entrando, ¿de acuerdo? Pero también cosas como el vitíligo, o cosas como las tallas grandes, o cosas como el síndrome de Down, ¿de acuerdo? Es decir, no somos diferentes, somos todos iguales, etcétera, etcétera. O bueno, ya habéis visto la película de Campeones, ¿verdad? Bien, solamente os dejo una idea para que le deis una vuelta. A mí me gusta mucho este tío, Byung-Chul Han, nunca he sabido decir su nombre, bien. Sabéis que es el filósofo de moda, ¿vale? Ahora, escribe los libros muy cortitos, muy cortitos, muy cortitos. La verdad es que se leen muy bien, algunos, otros un poco menos. Y escriben bastante fácil, ¿de acuerdo? Y tiene un libro que dice todo lo contrario a lo que estoy diciendo yo ahora mismo. Por eso digo que no sé realmente, porque, de acuerdo, inclusión. Pero volvemos al tema de antes. Una inclusión a distancia, una inclusión fría, o una inclusión comprometida, una inclusión que quiere escuchar. Vamos a ver, si alguien de vosotros me quisiese preguntar, al final, ¿cuál creo yo que es el peor vicio de esta sociedad? Es que no escuchamos. A mí me hace gracia algunos amigos míos que se quejan. Bueno, realmente tengo mis buenos amigos que me sobran un mogollón de dedos en la mano para contarlos, y luego hay muchos otros amigos que dicen que soy hermético. Y digo, vale, ok. Nunca cuentas tus problemas, nunca se sabe si estás bien, si estás mal, si tienes algún problema. Y digo, ¿para qué? Lo que yo veo habitualmente es que cuando una persona cuenta un problema, la otra persona está con el molde de su vida así preparado, para que a los 2 segundos hace ¡pah! Esto es como lo que me pasó a mí. Y dices, pero un momento, te estoy contando mi vida. Ya, pero es que es exactamente igual, fíjate, te voy a contar. No escuchamos. Y sin escucha, la diferencia y la inclusión no tienen sentido, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí dejo ese valor como en interrogación. Vale. Bien, vamos a hablar de otro tema. Oye, dime hasta qué hora tengo. 5 minutos.
Una maravilla como habla. Gracias. No da sueño. Se me durmió un obispo en primera línea. No, lo juro, ¿eh? Y si yo no llevaba micrófono, pero hablaba con esta voz y el tío... Y digo, no puede ser, y aumentaba la voz. Bueno, vamos a ver, os resumiré. La confianza en las instituciones ha bajado muchísimo. Cuando escribí el libro Generación Selfie, la confianza en las instituciones había bajado de 1999 al 2005, se habían dado un batacazo. Luego, entre el 2005 y el 2010, se habían mantenido más o menos estables. Y yo escribí Generación Selfie pensando que no iba a haber jóvenes españoles 2015. Con lo cual dije, bueno, pues me voy a arriesgar. Y yo olía que habían bajado aún más. Hablé con amigos míos de la universidad y me dijeron, no te arriesgues, no digas nada, así te curas en salud, porque ya no pueden bajar más. Pues bajaron más. Bajaron más. Bajaron hasta esto, que es triste, pobre. Bueno, solamente 5 organizaciones aprueban con un raspadito si tenemos en cuenta, evidentemente, si tenemos en cuenta mucha confianza, como veis, ni una, ni de lejos. Pero si tenemos en cuenta bastante confianza, 5 aprueban, el resto suspenden de 17 instituciones. ¿Veis cuál es la última? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Como no vamos a llegar a la parte de religión y así tendréis un buen economía, os cuento una cosa. Os la cuento, tenía la diapositiva, la tendréis en vuestro PDF, ¿de acuerdo? Os la echéis un vistazo. Lo curioso es que no solamente ha bajado la confianza en la Iglesia de los católicos no practicantes, ni siquiera de los católicos no muy practicantes. La que está bajando ahora de confianza en la Iglesia es en los católicos practicantes. Dicho de otra forma, el núcleo duro de la Iglesia. Un tercio de los jóvenes que se declaran católicos practicantes, dicen no confiar en la Iglesia. Es mucho, ¿eh? A mí me parece mucho. Ya me estoy poniendo nervioso. Vamos a ver. Lo contaba también en el libro de Generación Selfie. Después de tanto anunciarlo, España se rompe. El gobierno, la oposición, justicia, medios, capital, monarquía, iglesia, etc. Usted, crack. Esto lo he utilizado para hablar... Vamos a ver, hay muchas razones por las que los jóvenes no confían en las instituciones. Una cuestión muy importante que se ve cuando se comparan todas las instituciones es la cuestión de lo planas o lo jerárquicas que sean. A más planas, más confianza por parte de los jóvenes. Cuanto más jerárquicas, suele despertar recelos entre ellos, ¿de acuerdo? Pero hay una cuestión fundamental. ¿Qué institución se ha partido la cara por los jóvenes? ¿Qué institución ha dicho no podemos permitir que se siga ninguneando a la juventud en este país? ¿Qué institución ha salido diciendo lo que están cobrando los jóvenes con alquileres de 700 y 800 euros es una miseria? ¿Qué institución lo ha hecho? La institución que lo haga, yo creo que conseguirá la confianza de los jóvenes. Hasta ese momento, ninguna la conseguirá. Voy a saltarme unas cuantas diapositivas, si queréis. Voy a saltarme bastantes diapositivas, si queréis. Luego las miráis. Ah, sí, bien. Sandro Bertini decía, los jóvenes no necesitan discursos, los jóvenes precisan ejemplos de honestidad. Me encanta esta frase. Bueno, de hecho soy súper fan salesiano, ¿no? Yo lo digo en todas las conferencias, pero bueno, porque Don Bosco me parece flipante. Y muchos grandes salesianos me parecen increíbles y las frases que tienen y los pensamientos que tienen son maravillosos. Bien, ¿de dónde sacan los ejemplos de honestidad los jóvenes hoy? ¿De dónde sacan los ejemplos? A ver, ya sin honestidad, ¿vale? ¿De dónde sacan un ejemplo de comportamiento? ¿De los futbolistas? ¿De los políticos? ¿De los presentadores de televisión? ¿De los modelos? ¿De las modelos? ¿De quién? ¿De quién? Mira, me produjo una sensación agridulce. Cuando salió la campaña hace 1 año, 2 años, creo que fue, hablando de que los profesores éramos real influencers. Dios santo, ya quisiéramos serlo, pero no es así.
El verdadero influencer es este señor. ¿Sabéis quién es, verdad? El Rubius. Me lo encontré en el teatro. Me lo encontré en el teatro y como sé que a mis sobrinos les vuelve locos, me hice una foto con él, solo para chichar. Solo para chichar me hice una foto porque yo no tenía ninguna ganas, y él tampoco, porque él estaba con la goga calada hasta el fondo, esperando a que todo el mundo se fuera para que nadie le dijese nada. Lo que pasa es que tiene una sonrisa muy característica, yo lo vi de lejos y dije, bueno, ese es el Rubius. Y dije, para chicharle a mis sobrinos. Me llamó mi sobrino llorando. Tío, sabías que le ibas a ver y no nos has llevado. Y digo, pero ¿cómo voy a saber que lo voy a ver, hombre? Llorando a moco tendido, el tío, que, ¿cómo me gustaría que llorasen por un profesor? ¿Cómo me gustaría que llorasen por mí? No sé. Bien, ahora en serio, y demasiado en serio, y muy en serio, y todo lo en serio que queráis. Vamos a ver. La cuestión de que los niños tengan en sus manos, os voy a dar dos cifras. A los 10 años casi un tercio tiene smartphone. Ascendiendo esta cifra al 42,2 a los 11 años y al 69,5 a los 12. Mira, esto os habrá pasado a vosotros. ¿No tenéis algún sobrino, algún lo que sea, que os haya dicho, pero tú cómo hacías para sobrevivir cuando no tenías teléfono móvil? Por ejemplo, ¿cómo te ponías en contacto con tu madre? Y digo, ahí va. Y yo, claro, yo me cacho de ellos, digo, ahí va, es verdad. ¿Cómo estoy aquí? No entiendo, no tengo ni idea. ¿Vale? No lo pueden comprender. ¿Qué hace un niño de 11 años, de 10 años con un smartphone? Os lo voy a decir. Ver porno. Tenéis en el Observatorio de los Jóvenes en Iberoamérica un artículo, el último que he escrito, que se llama Porno Nativos. No apareció así por casualidad. Se acercó a mí mi sobrino, muy hábil él. Tenía 11 años y me dijo, tío, ¿qué es la pornografía? Dijo, toma. Dijo, bueno, a ver, pues es... Y se lo intenté explicar. Y entonces, claro, vamos a ver, me estaba tomando el pelo. Sabía perfectamente lo que era la pornografía. Entonces me dijo, ¿y el porno venezolano? 11 años. Pero es que, por favor, a ver, estará mal que yo lo diga, pero os recomiendo que os metáis en una página porno, digo, de Pornhub, XNXX, etcétera, etcétera, o que leáis mi artículo mucho más fácil, ¿vale? Porque lo que vais a ver pone los pelos de punta. Vais a ver, vamos a ver, no es cuestión de ver a una mujer desnuda o ver a un hombre desnudo, no es cuestión de ver a un hombre y a una mujer teniendo relaciones sexuales, es cuestión del bucaque. Me diréis, ¿qué es? Buscadlo. Es cuestión de sexo con embarazadas. Es cuestión que es, ahí no me metí, porque me lo dijo una amiga mía, bueno, mi pareja, me dijo, ¿y no has visto ningún vídeo? Porque claro, tuve que ver vídeos para el artículo. ¿No has visto ninguno de sexo con muertos? ¿Qué hace un chaval de 10 años? Empiezan con 8 años. Un estudio de la Universidad de Sevilla dice que empiezan con 8 años. Yo con 8 años no había dado ni mi primer beso, lo di con 10 o con 11, una cosa así. ¿Cómo interpreta un chaval de 10 años eso? ¿Cómo lo puede interpretar? ¿Cómo? Si no ha dado ni su primer beso. Bueno, a mí me parece escandaloso. Y por cierto, no soy nada tiquismiquis sexual, o sea, no tengo ningún tipo de problema. Vamos a ver, el 69% declaran sentirse realmente mal si no tiene conexión a internet. De hecho, yo siempre he dicho... Me estoy pasando, ¿verdad? Sí. Bien, y los niños y adolescentes se consideran que son adictos a internet el 21%, por encima de la media europea. Os dejo solamente una serie de ideas. En primer lugar, crean comunidades de bajo coste. Es decir, yo creo que lo que yo he llegado a ser, bueno o malo, me da igual, pero yo creo que soy una persona bastante rica. Me gusta, por ejemplo, musicalmente. Me gusta la música actual no. Me gusta la música de los 80, me gusta la música de los 70, me apasiona la música de los 60, me apasiona el jazz, el blues, el country, me gusta mucho la ópera, que dije, no creo que nunca me guste la ópera. Pues mira, conocí a un chico por casualidad, ¿vale? Por casualidad. Conocí a un chico que le gustaba mucho la ópera y que me enseñó ópera y aprendí y me enriquecí. Lo que consiguen estas comunidades es encontrar personas iguales a ti. Y eso empobrece terriblemente la vida, en mi opinión. En segundo lugar, son puentes. Si yo estoy con el teléfono móvil, ahora mismo, lo que estoy haciendo es sí, comunicarme con otra persona, connecting people, pero desconnecting toda la gente que tengo a mi alrededor. Desconnecting la persona que se siente a mi lado y desconnecting todos los que están a mi alrededor. Son puentes. Paul Virilio, que es un filósofo de la ciudad,
Existen esas cosas, ¿eh? Si mañana amamos al que está lejos sin ser conscientes de que odiamos a nuestro prójimo porque está presente, porque apesta, porque hace ruido, porque me molesta, porque me requiere, a diferencia del que está lejos, del que me puedo zafar, entonces destruiremos la ciudad, es decir, el derecho a la ciudad. Me parece fantástico. En tercer lugar, y voy terminando, aislamiento, lo que conoce un 75% de ellos. No, ya termino. 75% de ellos dice, el móvil nos aísla. Y infobesidad y precomunicación anestésica. Te encuentras una noticia de un niño que se ha quedado en un pozo y al mismo tiempo un anuncio de Coca-Cola. ¡Sé feliz! Y al mismo tiempo una cosa sobre yo qué sé, sobre tu modelo preferido o lo que sea. Todo esto, tanta información. Yo muchas veces lo he estado pensando. Mi abuelo era analfabeto, ya lo he dicho antes, ganadero, pastor. Yo creo que en un solo día yo recibo tanta información como él en un año entero. Pero claro, tanta información, tan diferente, un anuncio de Coca-Cola, un tal, una tragedia, pero inmediatamente después algo de risa, y luego tal, lo que hace es insensibilizarte. A eso se le ha dado el nombre de infobesidad y de hipercomunicación anestésica. Y por último, catarsis virtual. Los jóvenes ven vuestras páginas web de las misiones, etcétera, le dan un me gusta y creen que han hecho la leche. ¿Vale? Dando un me gusta. De hecho hay un meme, no sé si lo habéis visto, de una señora, de una chica llevando una caja con me gustas a las misiones. ¿No lo habéis visto ese meme? Dice, tome, le da mogollón de manitas así con me gusta. Bien, bueno, pues muchas gracias y bueno, pues, Presentamos al Padre Coldo Gutiérrez Cuesta, salesiano, director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, es licenciado en Ciencias Químicas y en Teología Moral, ha sido profesor, párroco, delegado de Pastoral Juvenil para la provincia religiosa de los Salesianos de Bilbao, director del Estudiantado de Teología de dicha provincia religiosa y ha sido también director de la revista Misión Joven. Y como veis en el folleto, lo que le hemos pedido es que nos presente San Juan Bosco y los jóvenes. Como veis, la segunda parte de todos los días es un gran santo y su relación con los jóvenes, ¿no? Que, pues eso que nos decía antes Juan María, de dónde están esos referentes, bueno, pues nosotros tenemos la suerte de que les podemos dar unos cuantos. Otra cosa que nos escucha. Bueno, pues he preparado un texto que pues te lo mandaré por correo para que lo mandes, ¿no? Entonces yo lo único que voy a hacer es hacer algunos subrayados después de esta charla de Juan, que ha sido una charla muy interesante. Algunas de las cosas que en la charla he escuchado las voy a utilizar en esto que voy a contar aquí. Voy a hacer una pequeña pues, reflexión muy sencilla, muy breve sobre Don Bosco y los jóvenes. Una cosa muy sencillita. Parto de un tema, de una expresión del Papa Benedicto, que es una expresión luminosa. El Papa Benedicto tiene en un texto, dice de esta manera, que los santos son como un rayo de luz que sale de la palabra de Dios. Es una expresión hermosa. Es decir, que eso podríamos decir todos nosotros. Sí, cuando nosotros escogemos la palabra de Dios, hacemos algunos subrayados, ¿no? Ese es el rayo de luz. La pregunta es, ¿Don Bosco algún subrayado sobre Jesús podría hacer, ¿no? O haría? Entonces hay algunas cosas. El Papa Francisco lo cuenta de esta manera, que los santos, dice, son pues regalos que el Espíritu nos entrega del misterio de Jesús, que es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una pequeña síntesis sobre Don Bosco, un santo, y sobre los jóvenes, ¿no? Y os lo pongo en este esquema. El primero que pongo es una vida para los jóvenes, esa expresión, una vida para los jóvenes. Y empiezo de esta manera. Cuando Don Bosco es un joven sacerdote, acaba de terminar el seminario y está buscando a qué dedicar su vida, es sacerdote, pero a qué misión específica dedicar su vida, pues se acompaña un sacerdote que es santo también, San José Cafaso.
Voy a ir diciendo algunos nombres de una cosa muy curiosa, que parece que la santidad parece que se encuentra, ¿eh? Pues un sacerdote con el que se acompaña, de clero turinés. Don Bosco es de Turín, el norte de Italia, al lado de los Alpes, siglo XIX. Pues, y este sacerdote lo que le dice es, bueno, mira, yo te recomiendo una cosa. En Turín había una cárcel de jóvenes y le dice, vete a la cárcel de jóvenes, mira y haz algo. Esta persona dice, mira y haz algo. Don Bosco, cuando llega a la cárcel, queda totalmente impresionado de lo que está viendo. Las cárceles de ahora son muy complicadas. No sé si habéis estado dentro de una cárcel en pastoral penitenciaria. Son muy complicadas. Las cárceles del siglo XIX no lo eran menos y eran mucho más. Mira y hasta lo quedó impresionado. Y entonces él dice, ya está. O sea, mi vida es para estos chavales, para estos que están aquí, y para los chavales para que no lleguen hasta aquí. Eso es como una pequeña iluminación, una pequeña iluminación. A los pocos años, con un sacerdote con 31 años, se ordenó con 25, 26 años, con 31 años, pues tiene un momento de crisis. Con esa, ha empezado crisis, crisis, ¿no? Tiene un momento de crisis. Una crisis pues física, es decir, es un hombre que se lleva una serie de años, pues, pasando por las plazas de Turín, buscando a los chavales, siglo XIX, revolución industrial. Los chavales vienen de los Alpes, vienen solos, sin familias. Lo de la emigración no es de ahora tampoco, ¿no? Era entonces también. Era entonces también. Con muchos problemas, muchos chavales, muchos delincuentes, muchos de ellos, pues Don Bosco se pasaba la vida yendo por las plazas buscando a los chicos, buscando los trabajos de un lugar para otro, y por las noches se dedicaba muchas horas de la noche a escribir cosas para esos chavales, o sea que no se cuidaba nada, ¿no? Pues una crisis física que es una crisis cardiovascular que acaba destrozado, ¿no? Y entonces, en Turín se genera una revolución entre los chavales, una cosa sorprendente. Estaba Don Bosco solo en Turín, una cosa sorprendente. Los chavales se dan turnos para estar con él en la casa, para cuidarle durante 3 meses, ¿no? Recuperándose. Aquello le impactó. O sea, él se había estado viviendo la vida por aquellos chavales y son aquellos chavales los que se están cuidando de él, ¿no? Le impactó tanto que al recuperarse les decía de esta manera: le he prometido a Dios que mi vida va a ser para vosotros. 31 años. Uno dice, con 31 años, ¿cómo se puede tener estas convicciones tan potentes, ¿no? Yo ahí pongo, ese es un momento, los santos tienen estas cosas, que para los que en otras personas las crisis pueden ser un desplome de la vida, para Don Bosco fue un momento profundamente espiritual, y ese es el eje de su vida. A partir de ahí, ese es el momento clave de su vida, 31 años. Ahí está ya con las velas desplegadas, Dios y los jóvenes. No extraña que la siguiente cosa que ponga allí es hombre de Dios, ¿no? Hombre de Dios. Es un santo, un hombre de Dios. A veces cuesta ver en Don Bosco, porque Don Bosco, lo que llama, no sé si habéis visto habéis leído algo de él, habéis visto alguna película. Entonces, lo que destaca es, pues, una gran actividad, ¿no? Siempre haciendo cosas por aquí, por allá, de una cosa a la otra y tal. Claro, es decir, ¿dónde está el hombre de Dios, no? ¿Dónde está el hombre de Dios? Bueno, esa fue la primera duda cuando le hicieron santo, que se preguntaban, ¿y este cuándo reza? ¿No? ¿Y este cuándo reza? Fue eso, la mayor duda para hacerle santo, ¿y este cuándo reza? Bueno, el hombre de Dios. Y ahí pongo una anécdota que es la siguiente. Los santos se encuentran, los santos se encuentran. Pues, en los otoños, los jóvenes del oratorio, el oratorio es la obra de Don Bosco. El oratorio, nosotros cuando aquí escuchamos la palabra oratorio, lo que interpretamos es un lugar de oración, ¿no? Bueno, la obra de Don Bosco, el oratorio, es eso y otras cosas.
La palabra oratorio en el contexto de Don Bosco es una obra juvenil, es decir, un oratorio es una obra donde se reza, pero es una obra donde hay creatividad juvenil, es una obra donde se forma, es una obra donde se juega, es una obra donde se hace arte, es una obra donde se hacen proyectos, es una obra de... Eso es un oratorio. La obra del oratorio es una obra donde se reza y se hace todas esas cosas. Pues él tenía su obra, siempre la llamó el oratorio, ¿no? El oratorio. A lo mejor habéis oído hablar del oratorio. En ese contexto. Bueno, en los otoños cogía a los chavales que tenían el oratorio, pues no sé, imaginaros, ¿no? Los que podían ir, se podría llevar 200 chavales en lo que nosotros le llamamos campamentos. Recorrían 120 kilómetros de pueblo en pueblo, ¿no? por Turín en otoño, y era una fiesta para los chavales y para los pueblos, porque llevaban la banda de oratorio, eran los músicos, y entonces llegaban a los pueblos y formaban una gran fiesta. Una gran fiesta, se entraban a la iglesia. Eso son las misiones también, ¿no? Eso son las misiones. Entonces entraba a la iglesia, se rezaba, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues hay una anécdota ahí de cuando llegan a Mornés. Mornés está a 150 kilómetros, está al lado de Génova, de Turín. Y entonces, pues, al llegar al oratorio, hay una chica joven, María Mazzarello, Santa María Mazzarello, ¿no? Fundadora de las Salesianas, ¿no? Que, bueno, pues se queda impactada con lo que está viendo, de las cosas que él dice a aquellos chavales, de la alegría, pero las cosas que él dice a aquellos chavales. Entonces, la expresión de María Mazzarello es: este hombre es un santo. El hombre de Dios se transmite también cosas de esas, ¿eh? Bueno, educador, profeta de la alegría. Hace 30 años, 40 años escribía Pablo VI que la santidad y la alegría iban muy unidas. Papa Francisco lo ha escrito hace poquito, ¿no? Gaudete et exsultate, ¿no? Alegraos, ¿no? Que van muy unidas. Una de las... San Francisco de Sales decía aquella expresión que Dios es el Dios de la alegría. Una de las características del oratorio es la alegría. Una de las características de Don Bosco es la alegría. Y pongo otra anécdota. Y esta es de un chaval de 14 años, Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio. ¿Cuántos santos he puesto? Santo Domingo Sabio. En una vuelta, ¿no? En el oratorio llegan los chavales, llega un chaval y Domingo Sabio le dice a un chaval que está llegando al oratorio recién llegado, porque el otro que está llegado está sorprendido de lo que está viendo, y dice: bueno, no es que nosotros aquí hacemos consistir la santidad de estar siempre alegres. Es una expresión potentísima. Ya les hubiese gustado a los teólogos escribir cosas de este tono, pero él lo que está contando es lo que él está viviendo. Es la experiencia de un chico de 14 años que le está contando a otro chico de 14 años que aquí hacemos consistir la santidad en esto, en estar siempre alegres. La alegría. Educador con visión. En el texto está contado mejor, ¿eh? Lo voy resumiendo para que no hacer muy claro. Educador con visión. Bueno, pues Don Bosco nunca ha dicho cosas como la educación es un tesoro, es una expresión hermosa, ¿no? La educación es un tesoro. Bueno, sí que ha dicho cosas muy parecidas, ¿eh? La educación es cosa del corazón, no suena nada mal, ¿eh? No suena nada mal. Y Dios tiene la llave del corazón, no suena nada mal. Don Bosco era un obsesionado por la educación, ¿no? Por la educación. La educación, alguien que esté con jóvenes entiende que la educación es algo potentísimo, ¿no? Que es una cosa muy buena. Así empezó, cuando ya está acabando su vida, ya un sacerdote muy conocido en París, en Francia es muy conocido. En París empieza una conferencia diciendo de esta manera, una asamblea: ¿queréis hacer una cosa buena por los jóvenes? Educar a la juventud. ¿Queréis hacer una cosa muy buena por los jóvenes? Educar a la juventud. ¿Queréis hacer una cosa buenísima por los jóvenes? Educar a la juventud. O sea, una obsesión, la educación, de los jóvenes.
misma conferencia decía de esta manera: yo de la educación lo que sé se lo debo a mi madre. No sé cómo suena a vosotros, a mí suena magnífico. Y él me suena magnífico. Es decir, lo que he aprendido de mi madre es lo que yo sé de la educación. Y está hablando un educador, un santo que se conoce como un santo educador. Bueno, no es extraño. La madre de Don Bosco, mamá Margarita, es una mujer de una potencia, una calidad humana tremenda. Cuando he puesto antes un momento que es la crisis de la enfermedad, ¿no? ¿Sí? Cuando se está recuperando, le mandan los médicos a su pueblo, que está a 20 kilómetros de Turín, que se llama Castelnuovo, Ibecchi, Castelnuovo. Y entonces allí está 2 meses recuperándose con su madre. Cuando su madre es viuda, enviudó con 29 años, cuando Juan tenía 2 añitos. 2 añitos. Entonces, cuando Juan acaba la recuperación, le dice a su madre: vente conmigo a Turín, vente conmigo a Turín, porque aquellos chicos necesitan una familia. Y se lleva una mujer de 63 años al oratorio a vivir con chavales, una mujer de 63 años, de entonces. Ahora no extraña que pueda decir: lo que sé de educación se lo debo a mi madre. Es potentísima la expresión, La educación tiene algo materno. La educación tiene algo materno. O sea, que el Papa Francisco, cuando dice que educar es vida, está diciendo cosas de estas. La educación tiene algo materno. Sigo. Preocupación por la exclusión juvenil. Bueno, eso es una característica fundamental en Don Bosco, ¿no? La preocupación por los chavales que están con más problemas, la preocupación por los chavales que tienen más dificultades, más conflictos, los que están caídos. Mira una anécdota. Cuento he dicho lo de la cárcel, nunca dejó totalmente la cárcel, volvía, nunca la dejó totalmente. Bueno, recorriendo a unos lugares cercanos a Turín, pues le asalta un chaval, un joven. Le asalta, que quiere robar, vamos. Le asalta. Y entonces, bueno, que soy Don Bosco, tío. Y Don Bosco conoce a ese chaval. Y el chaval le conoce a Don Bosco en ese momento. Y le dice: perdóneme, Don Bosco, acabo de salir de la cárcel. He ido a casa y claro, mi madre me ha dicho que fuera. He ido no sé qué, he ido a buscar trabajo y no me lo han dado porque estaba en la cárcel. Pasaba entonces. Pasa ahora. Pasa ahora. Y Don Bosco le dice: tranquilo, vente conmigo, vente al oratorio, esta es tu casa. Y se lleva a un delincuente, acaba de salir de la cárcel, a vivir al oratorio. Bueno, esa es la obra del oratorio. Esos son los santos, ¿no? Que son de esa manera. Bueno, la cuestión social, siglo XIX, las películas, cuando vemos la revolución industrial, bueno, pues es un momento con muchos problemas para los jóvenes, también entonces, ¿no? Ahí pone lo de la cuestión social. Él no era un técnico, no tenía... Él nace en el momento en que está acabando la Revolución Francesa, en que viene la Restauración. Estas dos cosas, que si la modernidad y la Restauración le van acompañando a lo largo de la vida, no ha estado todavía la Revolución Socialista, no ha habido estas cosas, ¿no? Él no tiene una teoría de lo que es la cuestión social. Ahora, que es un hombre muy práctico y se aprovecha de todo, de todo para hacer beneficio a los jóvenes. Es más, cuando él, por ejemplo, como una anécdota, cómo se aprovecha, en Piamonte, que están en el momento en que se está unificando Italia,
hay unos gobiernos muy anticlericales, muchísimo, que están suprimiendo las órdenes religiosas, muchísimo, ¿no? En ese momento. Bueno, pues Don Bosco está generando su orden religiosa. Y entonces, como sabe que no le van a dejar una orden religiosa, lo que él escribe son unos estatutos de una sociedad civil. Es decir, nosotros nos llamamos Sociedad de San Francisco de Sales, como si fuese una asociación. Es decir, los socios, como si fuese... Coge la legislación, la que le toque, para el beneficio que él quiere hacer. Y se acomoda a las circunstancias del momento, pero la visión la tiene clara. Escuchar a los jóvenes. Y estas 3 palabras. En Evangelii Gaudium 105 el Papa dice de esta manera, el Papa Francisco dice algo así: a los adultos nos cuesta escuchar a los jóvenes. Juan ha repetido lo de la escucha y ha puesto ejemplos de escucha, que no me escuchas, ¿no? Ejemplos de escucha. Es una palabra muy buena para la pastoral hoy. La pastoral de la escucha es una palabra muy buena, buenísima. Lo que ha dicho Juan es verdad, que es más sencillo dar buenos consejos que escuchar. Lo ha contado como de la imagen de él, ¿no? Sí. Para dar buenos consejos tenemos que tener la mente ordenada. Escuchar es otra cosa. Y la mente ordenada la tenemos todos, ¿no? Y dar buenos consejos, pero la escucha es otra cosa. Bueno, dice el Papa Francisco, a los jóvenes, a los adultos nos cuesta escuchar a los jóvenes. Escuchar. Es así que no comprendemos muchas de las cosas y así nos cuesta proponerles pues propuestas para la vida cristiana que ellos entiendan, pero todo empieza por la escucha, ¿no? Entonces pongo ahí escuchar a los jóvenes. Bueno, una anécdota. Ya digo que ha puesto aquí un poquito más técnico, con mejor contado. Una anécdota. Don Bosco, 82 años, muere con 84. 72 años, muere con 74. Muere con 74. Muere de aquella enfermedad de los 31 años, que eso deja huella. Muere de aquello. Bueno, pues hay un salesiano jovencito, que le cuesta conectar con los chavales en el oratorio. Y entonces tiene 22 años. Va donde Don Bosco y le dice, me voy. Entonces Don Bosco le escucha. Y después le anima. Y después de escucharlo le dice, una pregunta, Luis. Los chavales, ¿dónde están en los momentos libres? Dice, pues allí en la fuente. Ya está. Vete tú en medio de ellos. O sea, el estar en medio de los chavales no es solo una actitud física, es una actitud mental, el estar en medio. Es lo de escuchar a los jóvenes. ¿Qué aprendió Don Bosco de los jóvenes? Bueno, él lo cuenta muy bien. A Don Bosco le hacen santo los jóvenes. Bueno, le hacen santo nuestro Señor, que utiliza a los jóvenes. ¿No? Le hacen santo los jóvenes. Lo pongo con tres ejemplos. Bueno, él escribe vidas de jóvenes para los jóvenes. Porque son ejemplos de vida de jóvenes. Jóvenes del oratorio que han muerto. La salud entonces tenía, ¿no? Jóvenes del oratorio. Hay 3 especialmente. Uno es Domingo Sabio, Santo Domingo Sabio. Otro se llama Miguel Magone. Domingo Sabio era un chaval magnífico, como tantos chavales magníficos. Un chaval bueno, magnífico, con tantas cualidades internas, tantas ganas, un santo. Magone era un pequeño delincuente. Magone era un delincuente, pequeño no. Magone era un delincuente. Pero lo que cuenta Don Bosco de Magone es como le va transformando, se va transformando en delincuente. Se va transformando un delincuente, cómo la educación cambia un chaval, cómo la vida espiritual cambia un chaval.
Es decir, lo que él cuenta, don Bosco lo que cuenta es, mira, Domingo era un chaval magnífico, Magone tenía sus cosas, pero era un buen chaval. Y la educación y la vida espiritual hacen de Magone un chaval magnífico. Bueno, eso es una forma de entender. Es una forma de entender. Bueno, esto decía don Bosco, los chavales tienen días peligrosos, les decía a los salesianos, como vosotros, como vosotros, que tenéis días peligrosos, ¿no? Como yo. Es decir, que todos tenemos nuestras cosas. Eso les decía. Comprender a los jóvenes, voy terminando, ahí pongo un santo soñador. No sé si habéis, ¿y es verdad? No sé si habéis leído algo de don Bosco, o de los sueños de don Bosco. Los sueños de don Bosco son, don Bosco sueña en la iglesia, don Bosco sueña en la misión, don Bosco siempre son sueños donde están los jóvenes y la salvación de los jóvenes, de buscar cosas por los jóvenes. Siempre aparecen los sueños jóvenes, buscar cosas por un santo. Y ahí en la reflexión que os pongo, yo creo que se necesitan educadores soñadores. Educadores soñadores, que tengan ilusión, que tengan sueños por los jóvenes. El sueño de Dios y mis sueños pueden coincidir. Esa es la misión. El sueño de Dios y mis pueden coincidir. Entonces se necesitan santos soñadores. Un santo soñador no desperdicia nada, sino que todo lo utiliza con un fin. Proponer caminos de vida y esperanza, y ahí pone la salida misionera, ¿no? La salida misionera. Bueno, una de las cosas y con esto acabo, una de las cosas de don Bosco es, bueno, los jóvenes no estaban en Turín, enseguida él sacó a los salesianos de Turín fuera, no sé, a las ciudades de Italia. En España llegaron rápido, en Francia llegaron rápido, en América Latina llegaron muy rápido. A América Latina, hoy 11 de noviembre, pero ya del año 1875, o sea, no sé cuántos años, 150 más o menos, 140 por ahí, ¿no? 140. Mandó a 22 chavales, el mayor tenía 25 años, que no volvían a Europa, salesianos recién profesados. El mayor tenía 25 años, de 22 a 25 años. 22 chavales a Buenos Aires. Y allí, bueno, esto es lo que les dice, lo de la salida misionera, quisiera acabar con esto. Los recuerdos que les escribió, que como no me las de memoria, los leo. Los recuerdo a aquellos 22 chavales, les entregó dos cosas. Las constituciones, como diciendo, voy con vosotros, que son las constituciones, y estos recuerdos, ¿no? Para que vosotros hagáis de esta manera. Y dice así, ¿no? Con lenguaje del 19, con lenguaje del 19, hoy no lo diríamos con estas mismas palabras, pero yo creo que se entiende. Busca almas y no honores, primero. Entonces busca a las personas, vamos, ¿no? Y no que te hablen bien de ti. Primero. Segundo, dedícate a los jóvenes pobres. Te puedes dedicar a los jóvenes pobres. Tercero, esfuérzate por la educación. Obsesión por la educación. Cuarto, promueve vocaciones entre los jóvenes pobres. Quinto, no olvidéis que sois obreros. Quinto, no olvides que sois obreros. Sexto, actúa de manera que todo el mundo conozca que sois pobres. Séptimo, pues sí, actúa con la dulzura de San Francisco de Sales. Bueno, no hablo de San Francisco de Sales. Nos llamamos salesianos por San Francisco de Sales. Por San Francisco de Sales. Y atraeréis a Jesucristo a las poblaciones de América. Penúltimo, recomendad la devoción a María Auxiliadora y a Jesús sacramentado. Bueno, pues en estas páginas lo tenéis un poquito mejor juntos, pero para no extenderme un poquito, no extenderme demasiado,